Camboya, un reino que va hacia la plenitud. El Reino de Camboya es un país en el sureste de Asia cuyo territorio abarca llanuras bajas. El delta del Mekong, las montañas y la costa del Golfo de Tailandia. Phnom Penh es su capital y su idioma principal es el Khmer. Camboya, por sus junglas tropicales y sus restos arqueológicos como los templos de Angkor, es un país bello. Tiene una gran riqueza en fauna, un sinfín de ríos, hermosas costas y playas, lo que lo hace ser atractivo para aquellos que les gusta tener experiencias únicas en las riquezas naturales. También su historia milenaria lo hace atractivo para su visitación. El Reino de Camboya, con más de 16 millones de habitantes, por su gran número de grupos étnicos, es un país heterogéneo. Como los Jemer, quienes conforman el 90% de la población, y también están las minorías como los Chuncheet, los Sino-Jemer, Viet-Jemer y los Cham. En la actualidad, la tasa de natalidad es de 2 hijos por cada mujer camboyana y la esperanza de vida de sus habitantes es de 59 años. El ritmo de crecimiento del país es de 1.48%. De intrigante riqueza cultural. Su costumbre es evitar tocar la cabeza de alguien, pues creen que es la cabeza donde habita el alma. Esto hace que el respeto hacia el prójimo sea demostrado evitando tocar su cabeza. Entre sus etnias, la cultura Khmer cree que los pies son la parte más impura del cuerpo, por lo que evitan tocar a alguien con los pies o señalar usando los pies. Los camboyanos tienen 4 cosas presentes en su diario vivir: la amabilidad, la compasión, la simpatía y la ecuanimidad. Para ellos, la sonrisa es el saludo más completo, así que es por demás notoria la amabilidad a los demás. Al menos es lo que perciben los que visitan este magnífico país. La música y la danza camboyana han sobrevivido por los siglos. Esta apsara es considerada como una de las más hermosas del mundo. Al momento de danzar, los danzantes conservan el rostro sereno, inexpresivo, mientras mueven sus manos. Para los camboyanos, la danza es una manera de expresar su devoción a las diferentes deidades, una forma de comunicar saludos y bendiciones. Existen más de 1500 maneras de expresarse con las manos, para representar una palabra o elemento importante de la mitología y la naturaleza, así que cada movimiento de los dedos tiene su propio significado. Desde adorar a los espíritus
y también referirse a cientos de leyendas budistas. Los instrumentos de percusión son principalmente hechos de bambú y la flauta es también una parte importante. La gastronomía camboyana, como una buena parte de la gastronomía del continente asiático, tiene una fuerte influencia de China e India. Esta se basa mayormente en el arroz, al cual preparan de muy diversas formas, y es que en Camboya gran parte de la población se dedica a la siembra del arroz. También podemos decir que los camboyanos tienen un gusto especial por la carne de gallina, pato, pescado, res, culebra, simio y marisco, todos ellos con sabores muy especiados. La cultura de Camboya está fuertemente influenciada por el budismo. La gran mayoría de sus fiestas están relacionadas con creencias budistas, tales como el nacimiento y muerte de Buda y el culto que se rinde a los ancestros y familiares fallecidos. Aunque el calendario de festividades en Camboya es muy amplio, para ellos solo 5 son los más importantes. La primera fiesta para los camboyanos es la del Año Nuevo Khmer y dura 3 días, donde los agricultores celebran el fin de la cosecha y lo disfrutan antes de la llegada de los vientos fuertes y la lluvia. Esta celebración es importantísima para los camboyanos. El Chum Ben dura 15 días. Ellos creen que en estos días los espíritus atrapados regresan a la tierra. El bambual, la creencia de que a las 6 de la mañana asisten a las carreras de búfalos y caballos y todo para entretener a los espíritus que regresan a la tierra. El Festival del Agua, donde se realizan carrera de barcas decoradas que marcan el fin de la lluvia y el inicio de la cosecha. Y por último, la ceremonia real del arado. En esta festividad se preanuncia el inicio de la cosecha del arroz. Y es en esas fiestas cuando los camboyanos aprovechan para regresar a sus lugares de origen y visitar a sus familiares. El estilo particular y único de Camboya en cuanto a su vestimenta es de un estilo recatado. Los hombres de Camboya suelen usar pantalones cortos y camisetas hechas de algodón ligero o seda, con la finalidad de poder mantenerse frescos ante el fuerte calor. Pero también usan el krama, que es para hombres y mujeres. Pero el de las mujeres tiene 3 partes esenciales: el sarong, la falda de cola de fénix y el krama. Los camboyanos tienen una gran tradición de tejidos de seda y el color dorado es oficial en Camboya. El budismo va mucho más allá de una simple religión para ellos, puesto que este está presente en innumerables momentos de la vida del 97% de los camboyanos. Momentos cotidianos que van desde las normas sociales hasta la forma en que viven todos los miembros de la familia. El budismo que practican los camboyanos se basa en los preceptos de Buda y sus enseñanzas. No se centra en la reverencia o devoción de ningún dios, sino en el desarrollo espiritual de cada individuo.
Esta es suficiente razón para que el país de Camboya gire en torno a 3 principios: nación, rey y religión. La devoción al budismo es extrema y se puede palpar en los más de 3.000 monasterios que existen en el país y en la vida e influencia que ejercen los más de 70.000 monjes budistas. La pasión de los camboyanos en su búsqueda del camino es innegable y nos hace ver cuánta necesidad hay en este país. Al caminar por las calles de sus localidades, de inmediato uno puede observar que prácticamente en cada esquina hay templos en los que los camboyanos van a hacer sus oraciones. En Camboya, el evangelio es casi nulo, pues el porcentaje de cristianos en el país es de tan solo 0.4%. Razón por la cual Camboya es considerado un país no alcanzado. Los pocos cristianos camboyanos cada día están enfrentando desafíos y peligros por profesar y por hacer pública su fe. Ser cristiano en Camboya es un riesgo que pocos deciden correr. El número de vidas camboyanas que se pierde es alarmante. El corazón de Dios sigue conmovido por ellos, pero lamentablemente aún no tenemos misioneros en Camboya. Ante este escenario, bien valdría la pena preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a hacer por las personas de Camboya? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para unirnos a la pasión divina por esta nación? Ante una necesidad apremiante, una acción pronta puede salvar a muchos camboyanos de seguir viviendo en una profunda oscuridad y condenación eterna. Como iglesia debemos ir a los camboyanos y hablarles de Jesús. Debemos pedir a Dios que muchos puedan oír su voz, llamándolos a enviar y predicar el evangelio. No podemos dejar esta oportunidad de hacer algo que pueda cambiar el destino eterno de miles de camboyanos. Ellos necesitan conocer a Jesús. Aceptemos el desafío. Aceptemos ir. Existen aproximadamente 2.000 millones de personas que no han escuchado de la palabra de Dios. Entre ellos entran los camboyanos. Como pudimos observar en el video, hay tanta necesidad en Camboya, así que vamos a pedir a Dios para que levante obreros. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tus bondades y tus bendiciones a nuestras vidas. Estamos delante de tu presencia y te pedimos específicamente por Camboya. Señor, este país donde hay tanta necesidad y donde hay tanta necesidad de que puedan conocerte a ti. Te pedimos por la iglesia local, para que tú levantes obreros, pongas en ellos un corazón misionero, un corazón dispuesto a ir. Te pedimos que tú obres en cada iglesia, que levantes obreros, que pongas en nuestros corazones un corazón dispuesto a dar, a orar y a ir. Gracias por todo, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Ponemos también a Camboya en tus manos. Este país te pertenece. Te damos gracias por todo, Señor, y te pedimos por aquellos cristianos que ya están en este lugar, que tú fortalezcas sus vidas, que les des sabiduría, que les des inteligencia, pero sobre todo que les des paz y tranquilidad en este lugar. Te damos gracias por todo y lo ponemos en tus manos, sabiendo que tú vas a obrar en la iglesia local y en Camboya. Te damos gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En Filipenses 2:11 dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Que esa sea nuestra meta. Que Dios les bendiga. Del 18 al 20 de diciembre tendremos nuestra convención misionera. Yo hago misiones. Estarán con nosotros conferencistas nacionales e internacionales. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Betel Oficial para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades.
Es un gusto saludarles nuevamente el día de hoy. Les invito para seguir conectándose a nuestras reuniones de transmisión de los cultos misioneros. El día de hoy continuaremos con nuestras actividades y es un gusto para mí presentarles al misionero Fernando Cruz. Él trabaja con la agencia misionera WEC Internacional. Él está en España con su familia y ya tiene tiempo trabajando en las misiones. Ellos han sido testigos del poder de Dios haciendo milagros a través de su ministerio. Estoy seguro que con el tema el desafío de la oración en la obra misionera que él estará compartiendo será también para nosotros un aliciente para continuar en la obra misionera. Recuerden que 3 cosas podemos hacer como una iglesia que apoya las misiones: orando, dando, yendo o enviando. Así que les invito a escuchar la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Estamos dispuestos a que tú nos hables. Qué tan importante es ser guiados por ti. Qué tan importante es depender de ti porque es tu obra. Así que hoy ayúdanos para que con tu palabra podamos crecer más en nuestra vida de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto saludarles el día de hoy, este día, esta mañana, mis amados hermanos. Es un gozo el poder comunicarme con ustedes, compartir un poco acerca del deseo de Dios en las misiones. Es una bendición, es una oportunidad. Yo me llamo Fernando, soy mexicano y estoy sirviendo aquí en África, hermanos, en un país que está en el norte oeste del continente. Es un país que tiene el 95% de la población son musulmanes, hermanos. Animismo y un poco de católicos, muy poco de evangélicos, hermano. Muy poca gente ha conocido a Dios en este país como Señor y Salvador. Y Dios nos envió a este país hace algunos años. Estoy sirviéndole con mi esposa y con mi hija, pequeña hijita de 1 año con 9 meses. Una bendición estar en este país. Y bueno, el tema que me ha tocado el día de hoy es compartir el desafío de la intercesión por las misiones, hermanos. Gracias antes que nada por la invitación, pues ustedes que están escuchando, que nos están viendo de la iglesia, pero también tal vez que se está comunicando, se está conectando de otras iglesias. Mi deseo es que Dios les hable, que Dios les bendiga en este día por medio de este tiempo que vamos a estar juntos. El deseo, la visión de Dios, hermanos. ¿Qué es la visión de Dios? Bueno, es que la gente de todo el planeta le conozca, le alaben, tenga una relación con Él. En el Salmo 86, versículo 9, dice que todas las naciones que Él hizo van a venir y van a alabarle, van a estar delante de Él, delante del Señor, y van a glorificar a Dios. ¿Sí? Todas las naciones, hermanos, todas las naciones. Desde el inicio, cuando Dios hizo los cielos, hermano, y la tierra, ese fue su deseo, hermano. Que la gente le conozca, gente de todo el mundo, de todo el planeta, cuando Él deseaba tener esa comunión, esa relación con Adán y Eva. Pero vino el pecado, hermano. Vino el pecado y eso hizo una distancia entre Dios y la humanidad. Y por eso Él envió a su unigénito Hijo, para que todos le conozcamos, para que le aceptemos como Señor y Salvador, para que tengamos vida eterna, mis amados hermanos. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto vi una multitud tomada de todas las naciones, hermano, todas las naciones, de todas las etnias, de todos los pueblos y de toda lengua, tan inmensa la multitud que nadie
Nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono, vestidos de túnicas blancas y con palmas en la mano, hermano. Fíjese usted, dice de todas las naciones, no solamente dice de algunas naciones, de algunas etnias, de algunos pueblos, de todos. Ese es el deseo de Dios, mis amados hermanos. Ese es el deseo, que toda la gente venga delante de él, de cada etnia, de cada pueblo, y la alaben. Y por eso el Señor nos dejó una comisión. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, para que lleguemos a cabo, para que veamos este apocalipsis, cuando la gente se reúne, Él deja una comisión. Y esa comisión se la dejó a los discípulos, a la iglesia que estaba en ese entonces. Usted la conoce muy bien y la puede buscar en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice, toda potestad, hermano, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, hermano, vayan. Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Todos los días hasta el fin del mundo. El deseo de Dios es que la gente le conozca. La gente le conozca, que la gente le alabe, le glorifique de todas las naciones, de todos los pueblos. Y la única forma que Él dejó, porque Él es Dios y ese es su deseo, es utilizar a la iglesia, a las personas, a usted y a mí. Nos dejó esa encomienda de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir, hermano, es un verbo de acción, no es estático. Hay verbos que son estáticos, descansa, siéntate, no haces nada, te quedas sentado, te quedas descansando, duérmete. No, ir implica movimiento, implica que te tienes que mover de donde tú estás. Debemos hacer algo, hermano. No podemos seguir sin hacer nada. La iglesia tiene que moverse, las personas debemos movernos, hermanos. Y hay una estadística que yo la vi hace algunos años. Hace algunos años un hermano nos compartía una estadística como la iglesia evangélica ha ido en movimiento y él empezó en el año de 1900 y estaba un mapa mundi y cómo iba cambiando poco a poco el mundo evangélico, cómo iba avanzando. Pero habían unos países, hermanos, donde nunca cambió, nunca avanzó. Esto es en los países no alcanzados, lo que conocemos como la ventana 10/40. En esos países no ha cambiado nada, no se ha avanzado, hermanos. Ha cambiado muy poco. Y la gente, hay pueblos, hay etnias que no han escuchado de Dios. Hay pueblos que ni tan siquiera tienen la Biblia completa en sus manos. En lugar en donde estamos viviendo hay distintas lenguas que no tenemos la Biblia. No hay una forma de que la gente pueda escuchar de Dios, que pueda leer de Dios. En otros lugares el Evangelio está avanzando muy despacio, hermano. Muy despacio. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice que los campos ya están listos para la cosecha, hermano. Los campos ya están listos para la cosecha. En esos lados, los campos, hay campos que están listos ya, hermano. Pero sabe algo, no hay gente que esté compartiendo. No hay gente que vaya a cada aldea, no hay gente que esté compartiendo en las distintas lenguas. No tenemos ni la traducción completa de la Biblia en la lengua más importante de este país. Todavía no está hecha. Mateo capítulo 9 dice, cuando Jesús vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es mucha, pero los siervos son pocos. Así que rueguen a Dios, rueguen al Señor, pídale que envíe más siervos al campo, hermanos.
Jesús tuvo compasión porque la gente, las multitudes estaban confundidas, como ovejas sin pastor. Así es, hermanos, en estos lados la gente no ha conocido todavía a Jesús. Y la gente vive engañada, vive pensando en dioses, en ídolos, y no han conocido al único Señor y Salvador. No conocen el camino para llegar a Dios, a Jesús. Así que este es el desafío como iglesia, como pueblo de Dios. Si deseamos cumplir su voluntad, debemos obedecer, debemos interceder, que Dios envíe a gente a esos lados no alcanzados. No solamente estoy hablando de aquí de este país o de países en Asia no, hermano. En mismo México hay sitios donde todavía no han sido alcanzados, pueblos donde no han sido alcanzados. Entonces debemos pedirle a Dios que envíe esa gente, hermano, que envíe siervos dispuestos a quedarse en esos países, en esas etnias, a pasar la vida en esos lugares compartiendo el Evangelio. Usted y yo debemos obedecer. ¿Cómo obedecemos? Pues intercediendo. Ya leímos en Mateo 9 que dice, pídale que envíe siervos, que envíe gente al campo. La cosecha está lista, hermano. La cosecha está lista. Pero a usted y a mí, Dios nos ha pedido que le pidamos, que le roguemos a Dios por esa gente que Dios envíe a esos lados. En esos campos donde el enemigo ya lleva mucho tiempo, hermano, está adueñado de esos campos, tomando lo que no le pertenece. Usted y yo debemos estar conscientes que tenemos un enemigo y que él es algo espiritual, hermano. Y él está tomando lo que no le pertenece. Y en muchos de esos campos llega el siervo de Dios, llega el misionero y comienza un combate, hermano. Comienza un combate. Cuando usted y yo cumplimos con pedirle a Dios que envíe a la gente, envía a los hermanos, bendícelos, Señor, y los enviamos. Pues después de que los enviamos, necesitamos seguir con la intercesión. No solamente es enviarlos y que Dios los bendiga y los sostenemos económicamente y estamos al pendiente de las necesidades aquí. No, hermano, falta el lado espiritual. Debemos, como iglesia, estarlos respaldando espiritualmente, como iglesia. Déjenme les explico un poco de esto. En Éxodo capítulo 17, hermanos, en los versículos 8, cuando hubo una batalla con Amalek y con Israel, estaban en Refidim. Versículo 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos hombres valientes y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo voy a estar sobre la montaña en el collado. Le pide Moisés a Josué que tiene que escoger a gente para ir y pelear. Y Moisés iba a quedar en la montaña e iba a estar intercediendo. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, con la gente, con los amalecitas. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al collado, a la montaña. Y sucedió cuando Moisés alzaba las manos, cuando Moisés alzaba sus manos, Israel ganaba, hermanos. Pero cuando Moisés bajaba la mano, ganaba Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, hermanos, porque imagínese usted toda la mañana levantando sus manos, es algo difícil, se cansa uno, hermano, se cansa uno. Entonces Moisés pasó bastante tiempo de la mañana y se cansaba y bajaba las manos. Entonces el enemigo llegaba y comenzaba a ganarle al pueblo de Israel.
Entonces llegan los dos acompañantes que iban con él y le ponen un lugar donde él se podía sentar, podía estar descansando. Y se sentó allí y después Aarón y Hur, uno de cada mano, estaban sosteniendo las manos. Y hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Hasta que se puso el sol. La pelea empezó en la mañana y fue todo el día, hermano. No fue poquito tiempo, fue todo el día. Y dice la Biblia que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Bendito sea el Señor. Antes que nada debemos que reconocer, mis amados hermanos, que todos los que seguimos a Jesús, todos, hermanos, tenemos un enemigo en común. Aquí Moisés y este pueblo tenía a los amalecitas, ¿sí? Los amalecitas deseaban acabar, aniquilarlos. Usted y yo debemos que reconocer como pueblo de Dios, tenemos un enemigo, el enemigo de las tinieblas está, usted lo puede hallar en Efesios 6, capítulo 12. Nuestro amigo es muy astuto, hermano. Y en sus tácticas que él tiene, sus artimañas, va a hacer cualquier cosa, en cualquier momento, para destruirnos. Él va a tomar cualquier oportunidad que él tenga. Cuando el misionero esté cansado, cuando le decimos, pues, ok, como el pueblo de Israel, mandamos al misionero al campo de batalla y que se vaya. ¿Sí? Yo me imagino que Josué iba contento, contento de estar peleando para el pueblo de Dios, para Dios. Pues llegó un momento en que se cansa Josué, tal vez vienen dudas, ¿es que vamos a poder ganarle a este pueblo? Había dudas, hermano. El pueblo de Israel había estado como esclavo muchos años. No sabían pelear. Esta fue su primera batalla. Entonces, obviamente, no estaban listos. No estaban entrenados para la batalla. Pero aquí lo importante es de que no iban solos. Iban con Dios. Dios es el que los estaba enviando. Y no iban a ganar por sus fuerzas. Sino porque Dios estaba con ellos. Así también cuando enviamos a los hermanos al campo, algunos nos sentimos solos, es que vamos a poder aguantar tanto tiempo delante en la fila de batalla y comienzan a llegar dudas. Señor, y es que si el llamado, si fui llamado, no fui llamado, es que la iglesia va a estar apoyando, no va a apoyar, y si me pasa algo en el campo, y si mi familia, si mi esposa, si mis hijos, si mis papás les sucede algo, y comienzan a venir los ataques, las dudas, y ahí es cuando el enemigo comienza a lanzar sus flechas de fuego, mis amados hermanos. Dudas, temor, desánimo. Esta batalla está siendo peleada desde hace mucho tiempo, hermano. Y el pueblo de Dios hemos tenido algunas pérdidas. Es una batalla espiritual, hermano. Todos estamos en esta batalla espiritual. Nos guste o no nos guste, en el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, estamos ya en una batalla. La cuestión es cómo participamos en la batalla. En segundo lugar, si deseamos vencer los ataques del enemigo, tenemos que hacerlos unidos, hermano, como el ejército de Dios que somos. En estos versículos que estamos estudiando el día de hoy dice, y dijo Moisés a Josué, escoge gente y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo voy a estar en la cumbre, en el collado. Aquí vemos que Moisés escoge a Josué como su líder y luego le pide que escoja un ejército para que fueran a pelear contra el enemigo. El ejército, como había comentado, tal vez no era el mejor ejército que tenía, pero estaban dispuestos, hermano. Estaban dispuestos a salir a la batalla, estaban dispuestos. Al final de cuentas, hermanos, el que da la victoria solamente es Dios.
No es porque tengamos mucha fuerza, no es porque tenga el ejército de Dios muchas estrategias, es porque Dios está con él, para que Dios sea alabado, para que Dios sea glorificado. Dice, y si continuamos el relato, dice, y sucedía que cuando Moisés alzaba las manos, Israel ganaba, mas cuando él las bajaba, ganaba a los amalecitas. Mientras Josué luchaba, Moisés estaba intercediendo. Moisés estaba intercediendo y dice que tenía un estandarte y animaba a los soldados. Y cuando ellos veían a Moisés con las manos levantadas, se animaba porque sabía que la presencia de Dios estaba con ellos. Estaba con ellos. Y se animaban y luchaban y seguían ganando y seguían ganando. Pues llegaba un momento en que se cansaban, hermano, se cansaban. Moisés. Entonces, sin que Moisés le pidiera a alguien, llegan dos personas y le ponen algo para que se siente en él y cada uno sosteniendo las manos, hermano. Cada uno. En muchas ocasiones nos cansamos cuando estamos intercediendo. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, hermano, tengo que decirlo. En ocasiones comenzamos pidiendo por una cosa, una petición, la llevamos delante de Dios y pasa un día, una semana, un mes, un año, y a veces olvidamos esto porque, bueno, pues no sucede y lo olvidamos y los hemos hablado. Eh, Cuando estamos en la batalla, hermanos, en el campo, los que estamos sirviendo a Dios de este lado, eh, confiamos, hermano, que la gente está intercediendo, que la iglesia está intercediendo, cada uno haciendo lo que nos corresponde, mis amados hermanos. Muchas veces, como yo digo, yo también tengo la responsabilidad de estar intercediendo y a veces se me olvida interceder por algunos de mis amigos, de mis colegas. Pero esto no puede suceder, hermanos, porque tenemos un compromiso delante de Dios. Todos necesitamos ayuda, hermano. Todos necesitamos ayuda. Nos necesitamos, somos un equipo. La batalla no fue fácil, hermano, para el pueblo de Israel. No terminó rápidamente. Fue todo el día. Yo no sé si usted ha estado en una batalla, pero me imagino estar en una batalla todo el día debe ser algo difícil, difícil. Tal vez ve como la gente, como tus amigos, tal vez tu familia está cayendo a los lados y tener que seguir batallando y tener que seguir peleando. Debió haber sido algo muy difícil para el pueblo de Israel. Pues dice la Biblia que todo el día. Y a pesar de que se cansaba Moisés, la gente vino y le ayudaba. Como parte del pueblo de Dios, hermano, debemos apoyar al pastor de la iglesia, debemos apoyar al diácono, al anciano de la iglesia, al líder de la iglesia, mis amados hermanos. Somos parte y debemos ser parte de lo que está sucediendo en la iglesia. Y debemos sostenerlo a él y debemos sostener al que está en el campo de batalla también. Participamos todos juntos. No puede ir solamente una persona y decir, bueno, tengo las finanzas y que Dios me llamó y me voy. Dios, hermano, dio el mandamiento a la iglesia completa. Así es, hermano. Este mandamiento incluye a toda la iglesia. Entonces, usted y yo tenemos esa responsabilidad de estar intercediendo por esa gente. Es como un equipo, somos un equipo. Hay una imagen que me imagino a alguien, una flecha, hermano. Está la flecha, pero está viendo una flecha y no hace ningún daño. Aunque sea una flecha con una punta muy especial, no hace daño. Necesita alguien que esté levantando la flecha, necesita usted el arco y que está apuntando.
si existe el arco, si existe la flecha y la persona, entonces esa flecha es eficaz. Si solamente tenemos el arco o tenemos la punta o tenemos la persona, falta algo, hermano. Dios utiliza los equipos y yo veo algo que es importante aquí. La iglesia, la gente que está en el campo, el misionero también y la agencia también. Somos un equipo y debemos estar unidos, hermano. Si deseamos ser eficaces en las misiones, debemos unirnos. Y la forma de ser eficaces es uniéndonos e intercediendo por la gente que está en el campo de batalla. Se necesitan gentes, hermano. Jóvenes, adultos, familias, como Josué, que estén dispuestos a ser obedientes y dispuestos a ir a la batalla y de pelear contra ese ejército de Satanás, hermano. Pero también necesitamos gente que esté dispuesta a levantar las manos, gente que esté dispuesta a estar al pendiente de las necesidades, gente que esté dispuesta a estar intercediendo todo el día, todo el tiempo, hermano, como Moisés lo hizo. Necesitamos eso, hermano. Cuando nos unimos, cuando hacemos eso, entonces las cosas en este mundo comienzan a cambiar. Ese es el plan de Dios, que trabajemos juntos. Necesitamos gentes que estén dispuestos a estar cansados de sostener las manos, gentes que estén dispuestos a salir a batalla. Cuando esto sucede, hermano, cuando todos asumimos nuestra responsabilidad que nos toca, entonces vamos a tener la victoria, hermano. ¿Qué sucedió con este pueblo en ese entonces? Bueno, la Biblia nos dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hoy en día, podemos ser victoriosos. El pueblo de Dios sí puede avanzar en todo momento, porque tenemos también la espada, que es la palabra de Dios, tenemos la Biblia, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Tenemos al Espíritu Santo, el Hijo que va a estar todos los días, hermano, todos los días, hasta el fin del mundo. Él nos acompaña con nosotros, Él nos ha dado con qué podemos pelear, con qué podemos defendernos. Pero tenemos que asumir mi responsabilidad, mi posición, qué es lo que nos toca a cada uno. Josué luchó, Moisés intercedió, Aarón y Hur fueron el apoyo. Un equipo completo fue el que venció, hermano. El ataque del enemigo a través del poder de Dios y no el suyo. Venció el poder de Dios. Venció el poder de Dios. No venció cada uno, sino juntos con el poder de Dios. La iglesia necesita este equipo, hermano. Un cuerpo, hermano, que nos unamos y que intercedamos. Tengo una pregunta para usted el día de hoy. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Usted es Josué, del ejército que bajó a pelear? ¿Usted es un Moisés o es una gente que levanta manos, hermano? Pero todos debemos estar participando en esto. Los campos ya están listos, hermano. La cosecha está lista. Pero faltan siervos en el campo. Jesús pide que roguemos a Dios para que los envíe. Señor, envía gente a esos lugares, a esos pueblos que no tienen, que todavía no conocen a Dios, a esos pueblos que no tienen posibilidad de conocer a Dios, que no tienen posibilidad de leer la Biblia porque no existe la Biblia en su idioma. Usted y yo somos responsables. Dios nos ha pedido, Jesús dijo que le pidamos a Dios. Hermano,
cuando en la Gran Comisión dice, id y hacer discípulos. Tenemos que hacerlo, hermano. Y hay muchas formas, hermano, de ser parte de esta comisión. Vayan y hagan discípulos, vayan, caminen, vayan. O envíenlos también, o intercedan, o apóyenlos de distintas formas. ¿Sabe algo? Muchas veces decimos, bueno, es que yo no puedo ir porque pues no he estudiado, no puedo ir porque tengo la familia, no puedo ir porque me falta esto, y hay muchas excusas. Ok, tal vez no sea el llamado de que tú estés en el campo, pero ¿sabes algo? Interceder, ese sí es tu llamado. Y usted, hermano, no necesita algo más para poder hacerlo. No está decir, no tengo finanzas, no puedo hacerlo. Usted puede hacerlo desde donde usted está. Y ahí es cuando, como iglesia, obedecemos a Dios. La intercesión no necesita visa, no necesita finanzas, solamente necesita obediencia. Obediencia a Dios, amor por esa gente que está como ovejas sin pastor, esa gente que no ha conocido a Dios. Dios nos dejó ese mandamiento, hermano, y le toca a usted, me toca a mí, nos toca como iglesia el poder cumplir esa voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermano, a hacer su voluntad, que como iglesia podamos ser responsables, trabajar en equipo para poder llegar a cumplir esa voluntad. Y que podamos ver en el cielo un día gente de toda etnia, de toda nación, de toda lengua, alabando a Dios. Y un día vamos a estar delante del trono de Dios, hermano, usted y yo. Y tal vez usted no conozca a toda la gente, tal vez usted esté comenzando a pedir por una etnia especial, pero cuando llegue al cielo usted va a ver gente de esa etnia. Pídele a Dios, no se canse, hermano. No baje sus manos. Sosténgalas, hermano, sostenga sus manos. Apoye al misionero que está en el campo. Eso nos toca a usted y a mí. Que el Señor les bendiga, que el Señor les siga utilizando como iglesia. Sé que es una iglesia que ama a Dios, una iglesia que obedece el mandato de Dios, de ir y hacer discípulos. Sigamos adelante extendiendo el reino de Dios. Que el Señor les bendiga.